Don Buenas. Germán, un gusto tenerte acá. Encantado. Imagen y palabra. O sea, los espectadores acaban de ver dos películas tuyas, vos tenés otras, pero elegimos en esta ocasión pasar La Sensibilidad, que es probablemente tu película más conocida, y El Modelo, que es tu película más discutida quizás, ¿no? Me gustaría arrancar, si te parece, por La Sensibilidad, que es una película particularmente importante, al menos para mí, dentro de lo que es no el cine de Córdoba, sino el cine argentino, porque en principio se desmarca de una forma de trabajar sobre la pesadilla histórica que fue la última dictadura cívico-militar, los efectos de la pesadilla, los efectos de esas políticas absolutamente reaccionarias que hacían desaparecer personas. Y en este sentido, tu padre es un desaparecido. Vos decidís hacer una película sobre tus abuelos, a partir de esa tragedia que es personal. Vos estás en la película pero distanciado al mismo tiempo y elegís entender ese drama, que es un drama personal como histórico y político, a partir de la mirada de dos mujeres que son antitéticas, porque una es claramente una mujer de clase trabajadora y la otra una mujer de clase media alta, casi con pretensión aristocrática. Entonces, en principio, ¿por qué elegiste este tipo de aproximación? Podrías haber hecho otro tipo de película. Bueno, me pareció que cuando tenía la intención de hacer algo con la historia de mi viejo, por lo que había pasado con él, fue un trabajo un proceso muy largo. Y en los comienzos de ese proceso, justo mientras estaba empezando a trabajar en eso, empezaron a aparecer otras películas. Como que noté que se empezó a hablar más del tema y me parecía que siempre se lo tocaba desde un mismo lugar temporal. O sea, se agarraba los 70s, o sea, apenas comienza la dictadura, o sus años previos. Y me parecía que no había como una respuesta ahí, porque eso era como el final de un proceso que había empezado antes, histórico. Y me di cuenta que ese proceso anterior podría estar bien representado por dos señoras de una generación anterior, o sea, sus padres. Entonces, recorté, digamos, la historia de mi viejo, o desplacé la mirada hacia sus madres para tomar la historia desde la generación anterior. Hay una pregunta que parece tonta, pero no lo es. Yo tengo una interpretación al respecto y una aproximación, pero me gustaría un poco cómo llegás a la idea del título, porque no es cualquier título, digamos. Este tipo de películas en general no aluden a la sensibilidad. En todo caso, alude a un tipo de emoción, que puede ser la indignación o la denuncia, pero vos elegís el eje, digamos, de lo que reúne, lo que pones en escena, la idea de sensibilidad. ¿Qué pensás que querías convocar con esto? Porque pienso que la política tiene de fondo, o tiene que tener siempre, un motor sensible que te haga pensar determinadas cosas. Entonces, para trabajar lo político, siempre me parece que es más acertado poner el foco en eso, en la sensibilidad o en lo que se aleje de lo panfletario, digamos. Que lo panfletario, que en general se lo tiene como que es el cine político, en realidad es como simplemente una de las formas de hacer cine político. En el cual ese tipo de cine me parecía que era el que más manejaba el tema de la dictadura. Entonces, cuando decís ese tipo de cine, ¿estamos hablando de documentales o ficciones que se habían hecho en Argentina? Digo, estás teniendo en cuenta M, estoy Los teniendo en cuenta Rubios, todo, digamos. todos. Sí, ficción también. Infancia clandestina, ese tipo de... Eso es posterior igual. Es posterior, pero bueno, de ese tipo de películas. Para mí es todo un sistema de representaciones en general. Ficción, documental, da igual. Sí. Y en este corrimiento porque creo que la inteligencia pasa justamente por este desplazamiento, ¿no? de los testigos previos, ¿no? Son los que han tenido esos hijos que desaparecen. Poner la mirada desde ahí, siendo vos un hijo, es una decisión que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿Qué pensabas
¿Y qué encontraste? ¿Qué sucedió a partir de esta distinción, a esta diferencia de aproximación al fenómeno? Digamos, vos podrías haber hecho otra película, hiciste esta. En función no de un rechazo, sino de un corrimiento de un sistema de representación. ¿Qué crees que ves vos que ha ganado o el fenómeno, o qué puede ver qué han visto en todo caso, porque ya han visto la película, qué es lo que podemos aprender del fenómeno a partir de esta decisión? No sé, me parece que tiene como diferentes lecturas la película, como todas, pero bueno, esta tiene como un par claras a lo mejor, que es ese lado sensible y el político, ¿no? Entonces el sensible es como que abarca diferentes tipos de emociones. O sea, hay gente que simplemente se emociona porque son dos abuelas y deja de lado lo político, sin pensarlo, digamos, y ve simplemente la historia de cualquiera, digamos, que se va a morir, la vejez, la cercanía con la muerte, y eso sensibiliza por ese lado. Y el tema de la desaparición forzada queda como una cuestión emocional de una familia y nada más. Eso por un lado. Que en cierta forma me parece que está bueno que funcione así, porque lo que logró la peli me parece es entrar en desplazarse, proyectarse en lugares donde no se proyectan este tipo de cosas generalmente. O sea, traté siempre, desde que la hice a la peli, que no la pusieran en selecciones que tengan que ver con la dictadura y la memoria. Siempre la traté de cuidar de eso, para que no se la catalogara como una película temática. Y entonces me parece que eso hace que la película se vea en cualquier lado. Y se ha visto así como en diferentes estratos sociales, ideologías diferentes, y se cuela. Hay una cosa que es clara, la película inmediatamente manifiesta un modelo de aproximación a esa experiencia dialéctico, porque tu abuela materna tiene una lectura y la paterna tiene otra. O sea, en este sentido son dos clases antitéticas. ¿Cómo eso fue algo que vos pensaste que se iba a producir en torno a convocar a tus abuelas, o es algo que eventualmente era evidente pero que no pensabas que iba a ser determinante? Porque es determinante, de cómo procesan lo que procesan. Yo creo que era parte de lo que me estaba llevando a hacer la película, ese contrapunto que estaba en mi historia personal, o sea que de alguna forma yo iba caminando hacia ahí por eso. O sea, había un conflicto de clase o cultural, porque en realidad no es una cuestión de cantidad de dinero en las cuentas, sino una cuestión de educación y de cultura. Y entonces ese conflicto estaba en mi forma de relacionarme con cada familia. Por lo tanto, supongo que por eso me atrajo la idea de juntar esos mundos, porque eran dos mundos que en la vida real, en mi vida, no estaban juntos, estaban como muy separados. Las familias no tienen mucha relación, o muy poca, casi nada, y yo funcionaba como un elemento que iba por los dos lados de la familia. Y de ratos eso se convertía forzado. Eso en la vida real. Entonces, supongo que eso me atrajo de ese conflicto, y por eso, cuando apunté a mis abuelas, también vi que la dialéctica esa se formaba, y de alguna forma se formaba un relato. Vos en la película mantenés una suerte de distancia, pero se te va involucrando, ¿no? A menudo los hijos de padres desaparecidos que hacen cine, en cierta forma, aparecen en escena, de alguna forma u otra, a veces sustituido por alguien, o a veces representado por un actor, o a veces ponen el cuerpo y están frente. ¿Qué llevó tu decisión de estar como afuera, aunque interactúan, o los personajes quieren interactuar con vos? Me pareció que querías como ser prudente con eso, sí, prudente, como ser sutil con mis apariciones. No porque me parece que estén mal, pero digamos, como ya hay un par de pelis así, del hijo que se pone en primer plano, y eso está bueno porque generó eso, ¿no? Que aparecía el hijo como un icono de algo político. Pero seguir haciendo películas así me parecía como redundante. Y además no era lo que tenía ganas, no es que dije, te van a hacer eso. En realidad, en principio uno quiere hacer eso. Cuando empecé este proceso, la idea que uno tiene es de más presencia, porque
necesitas como instaurar eso, pero eso fue lo que te digo que empecé a ver, que mientras empecé a hacerlo, aparecieron otras pelis, apareció Los Rubios, después M, bueno, Los Rubios, porque M es mucho después. Pero, la de Inés Roque apareció primero, en el año 2000 por ahí, que es la que tiene más... Mi papá Iván. Papá Iván, que esa es la que más tiene esa cuestión personal y dolida del hijo sufriente que cuenta la historia de sus padres. Es como muy tradicional en ese sentido. Después vienen Los Rubios, que hace esa ruptura. Sí, pone un doble, ¿no? Pone un doble justamente para distanciarse de ese hijo sufriente que si vos seguís haciendo pelis así, se convierte en una especie de estereotipo. Entonces, la Albertina Carri hace eso como para romper ese estereotipo. Y Prividera juega con... Y Prividera le da una vuelta de tuerca, podría haber repetido, pero no, le dio una vuelta de tuerca porque, bueno, ese disfraz que se pone también. Claro, como un inspector que lo representa a él, pero es él. Sí, y la actitud además. Sí, sí. La actitud no tiene nada que ver ni con ninguna de las otras anteriores. Entonces, bueno, yo no me quería poner ningún disfraz, salvo esa prudencia detrás de cámara y que en el relato jugar un poco con el misterio, digamos, de quién es, por qué. Porque si vos si vos sabés de entrada de que el realizador está involucrado familiarmente con los personajes, lees de una forma. Entonces, me interesaba que primero se leyera como con esa distancia de que no se supiera la relación con el director, porque eso te da un enfoque, y que después ese enfoque se rompiera o diera una vuelta de tuerca con mi aparición. Hay una cosa que vos hacés que es verdaderamente notable y está siempre en el límite donde para cualquier realizador se entrecruza la estética con la ética, que es poner en escena cosas que ponen en juego el pacto que siempre existe entre un director y un personaje, sobre todo en el ámbito documental, en donde muchas veces se expone algo de un personaje que puede dejarlo, no sé si mal parado, pero en una situación incómoda, que no es solo incómodo para el personaje, es incómodo también eventualmente para quienes ven la película. En el caso en particular de la sensibilidad, está el momento que una de tus abuelas toma un arma y apunta, ¿no? Aparte quedó como iconográfica de la película esa imagen. ¿Cómo vos manejás esas decisiones, ¿no? Porque uno las está filmando, después tiene una segunda chance de dejar o no esas escenas cuando monta la película, vos las dejaste. Es una escena muy poderosa, porque vemos una persona de cierta clase con un chumbo haciendo como tirando, qué sé yo. Me gustaría que me cuentes un poco el momento de decisión de inclusión o exclusión de una escena controversial. Hay un momento en donde que ocurre en el rodaje de las cosas que filmo, en donde me interesa que se corra ciertos límites éticos, en la medida en que a mí me parezca que se puedan correr, y porque eso significa que me hacen conocer más al personaje o a la persona. Como que me dejo llevar y a ver qué sale de ahí, sin ponerle como mis prejuicios al personaje de antemano. Y en general se da como en una situación de complicidad con la persona. Entonces, a mí realmente cuando monté esa secuencia ahí no me parecía controversial. Me parecía una característica muy simpática de ella, como de cierta naturalidad con la cuestión. De hecho, antes contaba como que el padre salía a cazar con la madre, o no, con el marido, salían a cazar a veces, qué sé yo. Entonces hay como una continuidad. Una cosa de la cuestión de las armas, también como que quería que la peli tuviera algunas apariciones de armas, aparece un arma de plástico en un momento también, como esa presencia de las armas en otras situaciones en donde no hay violencia ni nada, como que la presencia como objetos que están presentes, digamos, y no necesariamente tienen que estar con eso. Aluden a la violencia política, pero no es que significa que esta mujer, porque es de alta clase, entonces maneja las armas y el poder, no. Es como... Pero es ella la que tiene el arma, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, pero qué sé yo. Me parece más destacado el hecho de que ella se ponga a actuar y a jugar con eso desfachatadamente, porque alguna de las características de la personalidad de mi abuela que a mí me encantaba
era justamente eso, esa desfachatez y esa cosa, no sé, entre ironía y, no sé, me parecía una característica de ella. Después hay cosas que los personajes vos los mostrás tal cual son, no tal cual son, pero mostrás una cosa así y le dispara al que lo ve sus propios prejuicios. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, esta característica de tu cine es no dirigir, no hay una editorialización ni desde el montaje, ni de alguien desde adentro del registro que esté diciendo esto es lo que hay que pensar, o esto es lo que hay que decir, o esto es aquello, esto es aquello. Vos dejás siempre hay en tus películas una zona de indeterminación respecto a lo que está representado, que es la incomodidad eventualmente que pueden tener los espectadores, ¿no? Respecto de esto que estábamos diciendo, El modelo es una película altamente discutida, ¿no? En función un poco de lo que estamos hablando recién. Vos, como recién pudo ver la audiencia, vos terminás hasta desnudando al personaje, literalmente. El personaje sale desnudo. Lo cual se te puede cuestionar, se te ha cuestionado no solamente eso, sino cómo el personaje ingresa a la película. Empecemos un poco por acá, que es un poco, remite a la película, a la pregunta anterior que te estaba haciendo, pero sí quería preguntarte, ¿cómo diste con este personaje? ¿Cómo empieza a ser la idea de hacer este retrato sobre un personaje muy peculiar? Y me gustaría, yo también acá tengo una posición respecto a por qué le llamás El modelo, pero me gustaría por qué le llamás El modelo. Bueno, el personaje era una persona que aparecía. En esa época yo vivía en Barcelona y trabajaba en un locutorio, atendiéndolo, y este tipo mendigaba o pedía dinero en la puerta del locutorio o se metía y molestaba a los clientes y qué sé yo. Y tenía como una vibración muy entre violenta y desfachatada también. A lo mejor eso sí, me atrae eso. Y me gustaba, me atraía esta cosa de que era un tipo que encarnaba la caridad de los otros, porque alguien porque tiene la deformación esta, encarna el buen pensar de la gente, supuestamente. O sea, encarna lo que yo te doy para sentirme bien y qué sé yo. Y que ese personaje que representaba la caridad era un tipo violento y muy cínico con el resto de la gente a los que él le pedía, me atrajo. Entonces lo empecé a hablar y qué sé yo, y empezamos a entablar una especie de código entre nosotros, de reírnos de esto, de aquello, con el cinismo y qué sé yo. Y lo empecé a filmar sin saber muy bien de qué se iba a tratar la cosa. Después vi que él como que no tenía freno, y yo empecé a seguirlo en esa subida, y entonces era como apostar, ¿viste?, hasta dónde llegar en esto de no entrar en esta cuestión de caridad con él, que es lo que él representaba normalmente en la calle, hacer todo lo contrario, digamos. Darle dinero, jugarle ese juego, o sea, yo sé que vos querés dinero, toma, yo te grabo entonces, y eso. ¿Y por qué El modelo? Y El modelo porque siempre son como títulos que como que es un eje de la película. El tipo es el modelo mío, como retratista, digamos, y al mismo tiempo la peli habla como de un estado del modelo de sociedad europea, digamos, que no tiene que ver con ese ideal de la Europa del primer mundo y qué sé yo. Entonces era como estar en Europa y filmarles el patio de atrás, una cosa así.